Hace 2300 años, en este lugar en donde nos encontramos ahora, llamado Marishá, existía un antiguo poblado, en la región de los Bajos de Judea. Ese poblado estaba constituido por viviendas que se encontraban en la superficie, pero había también una ciudad subterránea gigantesca de cuevas que estaban interconectadas y de hecho podemos entrar ahora por esta cueva, caminar por una especie de laberinto, ir pasando de cueva en cueva sin necesidad de salir de nuevo a la superficie. Vamos. Miren este pequeño orificio que podemos ver ahí. Préstenle atención porque en un rato van a entender a la perfección qué es y de qué se trata. Seguimos. Estamos en la primera cueva después de haber descendido por unas escaleras que ahora mismo son artificiales porque las escaleras originales las podemos ver aquí. Antiguamente la gente bajaba desde la superficie por estas escaleras, ahora no se puede pasar y lo primero que vemos es un columbario. ¿Cómo sé que es un columbario? Súper simple, por esos agujeritos que podemos ver en la pared, es decir, es un antiguo palomar donde se criaban las palomas. Vemos como en el piso -1 ya tenemos algo que nos habla de la economía de este poblado. Entre las cosas que realizaban también se encontraba la cría de palomas. Ahora vamos a seguir y vamos a salir por esa puerta que da acceso a otra cueva. Observen esto, vengan. Si nos acercamos un poquito, podemos ver este pedazo de escalera. Este pedazo de escalera colapsó. Antiguamente podemos ver ahí a lo lejos que había una entrada, que ahora mismo está tapada. La gente subía por estas escaleras que colapsaron o por un mantenimiento defectuoso o quizás por un terremoto, y por eso actualmente no se puede salir por aquí. Este tipo de cuevas, así construidas de esta forma, se llaman cuevas en forma de campana. ¿Por qué? Porque efectivamente tienen forma de campana. Comienzan a excavar desde arriba y se van abriendo hacia los lados hasta crear una cueva en forma de campana que generalmente se utilizaba como cantera para extraer la piedra que iban a utilizar después más arriba en la superficie en la construcción de sus viviendas. Está difícil esto, pero lo vamos a lograr. Hemos llegado a otra cueva y aquí quiero mostrar dos cosas. Primero, podemos ver cómo han estado excavando la piedra poco a poco y podemos ver estas líneas del proceso de excavación. Y esto sirve también para entender que de estas cuevas también extraían bloques de piedra que luego utilizaban para la construcción. Y lo segundo es que podemos ver en el suelo cómo el suelo está agrietado. ¿Esto a qué se debe? Como si hubiese habido aquí agua que se hubiese secado. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que estamos en un pozo de agua. Y de hecho, si miramos en esa dirección, vamos a poder ver cómo arriba se encontraba la apertura del pozo, por ahí entraba el agua y podemos ver esa marca gigantesca por donde caía el agua. Podemos ver una ahí a la izquierda y otra aquí a la derecha. El agua caía por aquí y se concentraba en esta cueva gigantesca que funcionaba como un pozo en donde la gente depositaba el agua que iban a utilizar después en el poblado, una especie de almacén de agua potable. Miren ese agujero, por ahí entraba el agua y caía hasta depositarse en el interior de este pozo. Y ahora vamos a subir por escaleras que son originales. Estas escaleras son las originales de hace 2300 años. Aquí, para quien visita este lugar y ya haya tenido suficiente experiencia, puede volver a salir a la superficie, cosa que no es nuestro caso. Nosotros seguimos adentrándonos por este complejo laberíntico de cuevas subterráneas.
Miren, como dato curioso, tenemos aquí estas marcas rojas en la pared. Aquí rojo, aquí rojo. Aquí podemos ver también un poquito de rojo, o también aquí podemos ver un poco de color rojo. La gente del pasado que vivía aquí no vivían en un mundo blanco, vivían en un mundo de colores. Lo que pasa que con el paso del tiempo el color ha ido desapareciendo y ha quedado el color natural de la piedra. Pero en algunos lugares se puede todavía observar el color original con el cual habían pintado estas paredes. Arik. Seguimos caminando por la ciudad subterránea. Aquí podemos ver, por ejemplo, unas pequeñas escaleras que dan acceso a un pequeño almacén. Aquí la gente guardaba sus cosas, que podrían ser productos agrícolas o no, o quizás otras cosas. Y miren esto. Esta zona está caracterizada por un tipo de piedra que se llama la caliza de Creta, en hebreo Kirtón, que es una piedra muy blanda. De hecho, es la piedra de la cual se extrae la tiza que se usaba antiguamente en los colegios para escribir en las pizarras. De hecho, miren, si yo hago así en la piedra, pueden ver cómo efectivamente tengo tiza en mi mano. Fíjense cómo en cualquier lugar de la piedra en la que pongamos nuestro dedo un ratito, tenemos en los dedos tiza. Este tipo de piedra es muy blanda, se puede trabajar mejor, pero tiene otra característica, y es que es impermeable. Significa que cuando llueve en la superficie, el agua se escurre sobre la superficie y luego se evapora. No se introduce al subsuelo. Y por tanto, en esta zona de la tierra de Israel no se generan esos acuíferos subterráneos que sí tenemos en zonas más elevadas o, por ejemplo, en la zona de la costa. Al no haber acuíferos, no hay manantiales. Y al no haber manantiales naturales, la gente que vive en esta zona se ve en la obligación de construir pozos para almacenar el agua de lluvia. Y como estos pozos están construidos directamente sobre esta piedra tiza, cuando el agua llega a través de los conductos cayendo desde la superficie hacia el interior, automáticamente de forma natural queda aquí almacenada. En la zona de los altos de Judea, como por ejemplo en las colinas de Jerusalén, hay muchísimos manantiales, porque el tipo de piedra que hay allá es caliza, que es un tipo de piedra permeable que sí posibilita la creación de acuíferos y por tanto de manantiales, cosa que aquí no, lo que explica la inmensa cantidad de pozos de agua que se encontró en este lugar. Seguimos en este complejo de cuevas. En nuestro recorrido hemos bajado varios pisos, hemos llegado a estar en el piso -4. -4, es decir, 4 pisos por debajo del nivel del suelo, y ahora poco a poco hemos ido subiendo y nos encontramos en el -1. Y podemos encontrar una especie de cueva que funcionaba como taller. ¿Taller de qué? Ahora lo vamos a descubrir. Miren este sistema que tenemos aquí. Podemos ver aquí esta piedra gigantesca con este hueco circular en el medio y esta piedra circular giratoria. Significa que si no estuviese aquí atrapada en este hierro, podríamos mover la madera y la piedra giraría de forma circular dentro de esta instalación. ¿Esto qué es? Esto es nada más y nada menos que una fábrica de aceite, un antiguo taller en donde producían aceite. Se encontraba también bajo tierra. Gran parte de las instalaciones de los habitantes de Mareshá de hace 2300 años se encontraban bajo tierra. ¿Y por qué? Porque estamos en una región de la tierra de Israel en donde en verano hace mucho calor, pero en cambio en las cuevas se mantiene siempre la misma temperatura, e incluso en invierno, que también hace frío afuera, abajo se mantiene la misma temperatura, y por tanto, tanto en verano como en invierno, era mucho más agradable, mucho más satisfactorio trabajar abajo de la tierra que en la superficie. Y por eso vemos incluso talleres como este. ¿Cómo funcionaba en la práctica? Entre otoño e invierno se realizaba la cosecha de la aceituna. En esta zona hay muchísimos olivos. La gente iba, realizaba la cosecha de la aceituna y las aceitunas las traían aquí, a esta instalación, en donde lo que hacían era triturar la aceituna. Una persona bastante fuerte, o incluso un animal, como por ejemplo un burro, se encargaba de mover la piedra giratoria para triturar las aceitunas. Las aceitunas eran trituradas enteras.
incluso con la piel, incluso con el hueso. Y esto generaba un tipo de masa, toda triturada. Esa masa todavía no es el aceite de oliva. Agarraban esa masa y la colocaban en unas canastas, que podemos ver ahí réplicas de esas canastas. Esas canastas las dejaban colgando y de forma natural, poco a poco, el aceite empezaba a caer. Y el aceite que caía, la masa se quedaba en la canasta y el aceite caía en un recipiente. Ese es el aceite primerizo. Es el aceite que hoy en día llamaríamos extra virgen. ¿Por qué? Porque es el primer aceite que sale. Ese aceite era el más importante. Y como podemos leer en el libro del Éxodo, en la Torá, Dios le pide al pueblo de Israel que ese aceite sea el aceite que encienda el candelabro del tabernáculo y luego del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo primero de todas las cosechas siempre tiene que ser para Dios. El aceite más puro es el que enciende el candelabro, es el que enciende la menorá, es el aceite de mayor calidad. Una vez extraían el aceite extra virgen, que era el de máxima calidad, colocaban los sacos uno arriba del otro de forma apilada, de tal manera que la presión que ejercen los sacos que están más arriba sobre los sacos que están más abajo hacen que el aceite que queda dentro comience a salir. Ese aceite es el segundo aceite, que también sigue siendo de buena calidad. Ese aceite se usaba antiguamente para las comidas o incluso también para cuestiones medicinales, para cuestiones de salud, porque seguía siendo aceite de buena calidad. Quizás no el de máxima calidad, pero sí de calidad óptima para el consumo humano. Y posteriormente colocaban los sacos de forma apilada, como podemos ver ahí en esa reconstrucción. Sobre esos sacos colocaban este tronco que ejercía sobre ellos presión. Volvemos al concepto de la prensa del aceite, el ejercer presión sobre el aceite para que se escurra el aceite. Y si hacía falta, le colocaban también más peso, como podemos ver aquí las piedras. Dependiendo del peso que hacía falta, podían colocar una piedra, dos o tres. Ese peso que se ejercía sobre los sacos hacía que el aceite continúe saliendo. Sin embargo, ese aceite ya es el último aceite, el de peor calidad, el aceite que no era ya apto para consumo humano. Y por tanto, ¿qué es lo que hacían con ese aceite? Aquí es cuando les voy a pedir que se acuerden de los agujeritos que vimos previamente. ¿Qué eran esos agujeritos? Eran agujeritos en donde colocaban pequeñas lamparitas que funcionaban con aceite. Este tercer aceite que no servía para la menorá, este tercer aceite que no servía para el consumo humano, sí servía para iluminar, y por tanto el aceite de las velas de la antigüedad también se extraía de este aceite. Fábricas como esta se han encontrado decenas bajo tierra en esta ciudad subterránea de Mareshá de hace 2300 años. ¿Quién eran estas personas que vivieron aquí hace 2300 años y construyeron una ciudad subterránea debajo de la ciudad de Mareshá? Los que vivían aquí eran los edomitas. ¿Qué hacían aquí los edomitas? Muy simple. Los edomitas vivían en Edom hasta la destrucción del primer templo en el año 586 a.C. por parte de Babilonia. Cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia, dejaron vacío este territorio, que fue aprovechado por los edomitas, los cuales poco a poco comenzaron a habitar en esta región. Pregunta, y el que sepa la respuesta, que la deje en los comentarios. Hay un rey judío muy famoso, pero que tiene origen en los antiguos edomitas que habitaban en esta región. Es decir, es un rey judío que todos conocen, muy famoso en la historia, no solamente del pueblo judío, sino de la humanidad, que pertenece a una familia de antiguos edomitas que en el periodo macabeo se convirtieron al judaísmo. El que sepa de qué rey estoy hablando, que lo deje aquí en los comentarios. Y ahora sí, hemos salido a la superficie. Esta es una antigua casa de aquella época, de hace 2300 años. Fíjense cómo durante todo el recorrido hemos estado recorriendo cuevas subterráneas, hemos ido de cueva en cueva, de pasillo en pasillo, sin salir a la superficie, y recién ahora acabamos nuevamente de salir a la superficie. ¿Qué son todas estas cuevas? Cientos de cuevas subterráneas interconectadas, pozos de agua, canteras de piedra, antiguos columbarios,
talleres en donde, por ejemplo, producían aceite en la antigüedad, incluso establos en donde guardaban animales, todo bajo tierra, en varios pisos subterráneos que posibilitaban que los habitantes de este lugar pudiesen escaparse del frío en invierno o del calor en verano y tener una vida prácticamente bajo el suelo.